Bienvenidos de nuevo tras esa pausa para la publicidad. Vamos a continuar aquí en este Pueblo Abierto, nuestro regreso, nuestro inicio en estas nuevas instalaciones de Pueblo Abierto. Hasta ahora solo habíamos organizado un debate electoral y hoy ya es el primer programa y que estamos dedicando además a entrevistas y lo hacemos ya para empezar a andar, a rodar la maquinaria para lo que se nos viene encima, que independientemente de que se escuchen por ahí sirenas, cantos de sirenas de una u otras elecciones, las nuestras sí que están a la vuelta de la esquina, que son las municipales, y por eso estamos pendientes ya desde Canal Sierra de Cádiz. Pero bueno, en general ya sabéis que este espacio no es que hablemos solo de elecciones, solo de citas electorales, por supuesto, sino que lo que nos gusta es analizar con profundidad toda la actualidad de nuestros municipios, tener a los políticos y preguntarles directamente por esa actualidad. Y en los últimos días, ya hace algunas semanas, pero está todavía de actualidad, hemos conocido las cuentas municipales que se prevén para el Ayuntamiento de Bornos en este año. Y queríamos hablar precisamente con el responsable de hacer esas cuentas municipales, con el responsable de llevar esa gestión económica que, dicho sea de paso, pues está siendo bastante alabada. No sabemos, bueno, si conocemos algunas razones, pero queremos hablar con el protagonista de las mismas, algunas de ellas que nos pueda dar algún dato más. Por tanto, ya lo sabrán muchos vecinos de Bornos, estamos con Raúl Sánchez, con el que queremos hablar precisamente de ese presupuesto municipal que un año más vuelve a tener el mismo apellido para el equipo de gobierno, presupuesto social. Esa es la clave, parece. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por invitarnos a estas nuevas instalaciones y un placer para nosotros que esté aquí con ustedes hoy. Decía yo, presupuesto social. Es lo que habéis destacado, es lo que decís que habéis puesto como énfasis, aunque el presupuesto marca muchos hitos importantes, sobre todo en cuanto a reducción de deudas, de intereses y demás, que entiendo que eso os permitirá tomar ese aire. Pero ¿por qué destacáis que son unos presupuestos sociales? ¿En qué os basáis para hacer esa afirmación? Pues bien, estas cuentas que se aprobaron el día 20 de diciembre en el pleno del Ayuntamiento de Bornos, que previamente habíamos presentado a todos los vecinos de primera mano en asamblea, tanto en Bornos como en Coto de Bornos, ¿no? Que también es algo que hemos venido haciendo y destacando en estos últimos años, que queremos que los vecinos sepan de dónde vienen los ingresos, cómo se distribuyen los gastos, cuáles son las limitaciones, para que tengan un conocimiento más amplio de cómo se gestionan sus recursos, ¿no? Y destacamos estos presupuestos como sociales porque tenemos que destacar que este presupuesto es el que consolida la gestión económica de Izquierda Unida al frente del Ayuntamiento de Bornos, en el que lo social, en el que lo prioritario es el foco de los presupuestos y han quedado ya patentes en estos últimos cuentas, pero si bien en esta yo destaco que con apenas los mismos recursos que teníamos hace 4 años, el dinero de todos los bonillos y bonillas se distribuye de una forma diferente para que se enfoque en lo realmente importante, que es los aspectos sociales, ¿no? Hay muchas cosas que destacar de este presupuesto que iremos comentando ahora, pero y después si quiere hacemos una comparativa de las principales partidas, de cómo estaban en 2015 y cómo quedan ahora en 2019, pero ha habido unos avances bastante importantes en materias de bolsas de empleo, de ayudas sociales, de becas para estudiantes, de cultura, de arreglo de colegios. La verdad es que ese es el énfasis que queremos darle a estos presupuestos. Todos son partidas que han ido, esta que nos habla, subiendo con respecto a otros años, porque la comparativa tendemos a hacerla con el año anterior, pero sí que es cierto que nos decía Raúl, esto es una culminación, entonces tal vez la forma más acertada igual de compararlos es con el inicio de la legislatura, ¿no? En que los presupuestos tuvieron que ser bastante diferente. Claro, la verdad es que sí, ¿no? Que nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento de Bornos en mayo de 2015 nos encontramos una situación bastante complicada. El anterior alcalde del PSOE, Juan Sevillano, llegó a decir que dejaba el Ayuntamiento en bancarrota y la verdad que fue bastante difícil. Nos encontramos nóminas sin pagar a los trabajadores estructurales,
nóminas de trabajadores eventuales desde el año 2009 que han sido solventadas, alquileres sin pagar de las viviendas de las familias realojadas, de las 22 viviendas de Coto de Borno que estaban derruidas. Nos encontramos muchos problemas con los proveedores. Entonces la verdad que tuvimos que hacer unas primeras cuentas antes incluso de los presupuestos de 2016 tuvimos que adoptar un plan de ajuste de economía de guerra, porque teníamos que garantizar que los servicios públicos se mantuvieran a pesar de la mala situación del ayuntamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, comparando con el año pasado, las partidas, ¿no?, que más destacamos, la bolsa de empleo, que es una herramienta que también ha puesto en marcha este equipo de gobierno, sube el dinero que tenemos para contrataciones más de un 24% desde el año pasado. Subimos las partidas de deportes, cultura, juventud, también subimos la de promoción turística, que todos sabemos la relevancia que está tomando ya nuestro pueblo con el tema del turismo. Cada vez recibimos más gente y tenemos que seguir invirtiendo en ello. Y principalmente estos avances, ¿no?, se consolidan otras medidas que se han ido tomando otros años, como las becas a estudiantes, incremento de ayudas sociales y demás. Y todo esto sale de algún lado, ¿no? Claro. Y no es que tengamos más recursos, como hemos dicho antes, pero hay un dato que es bastante significativo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del pago de intereses. En el presupuesto de 2019, el apartado que hay para el pago de intereses bancarios es 10 veces más bajo que hace 4 años. Esos son más de 200.000 euros. Y con 200.000 euros en un ayuntamiento como el de Borno se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, la bolsa de empleo son 180.000 euros, ¿no? También tenemos, había unas bajadas. ¿Cuál es el presupuesto global general? 5.300.000 euros sería el presupuesto del ayuntamiento. Es decir, que un 4% de ese presupuesto antes iba a intereses, que un dinero, bueno, una obligación pagarlos, pero es un dinero perdido. En el fondo no tiene una contraprestación inmediata, simplemente sí, que hay que pagarlo. Sí, hay que pagarlo, pero también hay que gestionar para pagar menos intereses, ¿no? ¿Y dónde ha estado esa clave para pagar cantidad de menos de intereses, que nos dice por otra parte Raúl que es el mismo presupuesto que se destina a la bolsa de trabajo? Pues por ejemplo, cuando llegamos nosotros al ayuntamiento, el anterior equipo de gobierno no adoptó ninguna medida de las que puso en marcha el gobierno del Partido Popular, no adoptó un plan de ajuste. Todavía me sigo preguntando cómo no lo adoptaron cuando todos los pueblos lo adoptaron y empezaron a sacar la cabeza económicamente hablando. Pues no lo adoptaron, y en 2 años el Ministerio penalizaba a aquellos ayuntamientos que no se acogían a estos planes. Con intereses más altos. Evidentemente. Entonces teníamos un préstamo de un plan de pago a proveedores de 3 millones de euros, pues imagínate, ¿no? Cuando había ayuntamientos que pagaban el 0% porque había carencia o se bonificaban esos intereses, nosotros estábamos pagando un 6%. En 2 años se tiraron 400.000 euros en intereses. Que yo sé que una plaza rota se ve más, que una farola rota se ve más, para el ciudadano de pie, ¿no? Pero esos 400.000 euros que se fueron por no gestionar, porque sí hay que pagar intereses, como hemos dicho, porque tienes que hacer inversiones, porque te hace falta utilizar los bancos, pues bueno, siempre que sean unos intereses lógicos. Pero es que había una alternativa una alternativa que no se adoptó. Que era la del plan de ajuste, que la ajustaron no sé cuántos ayuntamientos en la provincia, pero si se quedaron 2, fueron muchos. Todo el mundo se acogió, y había unas carencias que te iban a permitir por lo menos tomar aire, ¿no? Y en Bornos eso no se utilizó. Eso no se utilizó, y eso, pues claro, pues penalizó bastante la gestión económica del ayuntamiento. Se retuvieron, la PIE fue retenida, que la participación de los ingresos que manda el Estado todos los meses, pues le retuvo el 50%. La vuestra inicial incluso, o sea, claro, si la nuestra cuando llegamos estaba retenida. En gestión, problemas los que tú nos comentas son ya con vuestra gestión, o sea, estos problemas los arrastrasteis hasta que... Vamos, nosotros tuvimos la PIE retenida 3 meses, en el tiempo que pudimos tomar aire, adoptar estos planes y poder ya tener esos ingresos liberados totalmente, ¿no? En 3 meses ya adoptasteis las primeras medidas. Nosotros tomamos posesión el 13 de junio, pues se aprobó el plan de ajuste el 7 de septiembre. Justo antes de la Feria de Borno se aprobó el primer plan de ajuste que tuvimos que aprobar para adoptar esas medidas que nos fueran dando liquidez. No quiero quitar méritos a la gestión, pero
tampoco parecía que fuera tan complicado, ¿no?, tomar ciertas medidas, por lo menos urgentes, ¿no?, porque si en esa serie de meses fuisteis capaz de encauzarlo, se podía haber hecho mucho antes, se podían haber evitado problemas mucho, claro, mucho lo que antes, ¿no? hacía falta tener era valentía política para sacarlo adelante, simplemente, ¿no?, porque había medidas que a lo mejor no querríamos. Nosotros, cuando alguien llega a un ayuntamiento, lo primero que quiere adoptar es un plan de ajuste, ¿no? Claro. Pero cuando uno gobierna con responsabilidad y gobierna para la mayoría, hay veces que tienes que hacer cosas que a lo mejor no son agradables, porque tuvimos que retener muchos gastos, comprometernos a que no íbamos a subir determinados gastos, tuvimos que adoptar medidas que no nos quisimos tomar, pero es que eran imprescindibles para que el ayuntamiento tirara para adelante. Tenemos esa situación, había problemas de nóminas anteriores, se solventaron esos problemas, temas de intereses. Raúl ya nos va poniendo luz en algunos de ellos, pero ¿cuál es la clave del milagro económico? Porque se han tomado esas medidas, no se han bajado los gastos sociales, como decimos, pero además se ha mejorado la situación económica general. Por ejemplo, se paga de una forma más regular a proveedores. La situación del ayuntamiento parece que la asfixia está pasando. No sé si tú nos puedes valorar cómo está el enfermo y si ya podemos pasarlo a planta o los mantenemos en la UCI. No sé cuáles son las claves, porque parece que mejoría sí que se nota, ¿no? Y solo los intereses no serán la causa. Ha habido una hoja de ruta importante que claro, hacer, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que yo creo que por primera vez en el Ayuntamiento de Borno se está poniendo el foco en lo económico, porque parece que en los anteriores gobiernos que había en nuestro ayuntamiento no le han dado la real importancia que tiene, que si funciona la economía funciona todo, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, y eso hay que ponerlo por delante, que los ayuntamientos estamos mal financiados porque somos la primera puerta, eso es lo primero, y hay que tener la gran clave, porque no todo el mundo va a gestionar mal y los ayuntamientos están todos mal. Claro, entonces sí que es cierto que dentro de que estás mal puede estar mal o peor, o mucho peor. Claro, ahí está la gestión de cada uno. Ahí está la gestión, ¿no? Evidentemente que una falta de financiación es evidente que hace que hay para los ayuntamientos. Entonces nosotros hemos tomado pequeñas medidas que han ido sumando en un control. Nosotros había muchísimas facturas que no estaban ni repasadas ni controladas. Claro, antes había facturas que se pagaban en 700 días. El último periodo medio de pago que se ha incluido en el Ministerio de Hacienda es de 10 días. En el Ayuntamiento de Borno ya se paga de media en 10 días las facturas. ¿Eso qué te permite? Pues te permite que más proveedores quieran trabajar contigo. Antes te fiaba uno y te decía, el precio lo pongo yo porque no sé cuándo voy a cobrar. Y con un sobrecoste, supongo. Claro, entonces eso también encarecía muchísimo todo el funcionamiento del ayuntamiento. Entonces, que no decimos que haya nada raro, pero que si yo te vendo esta farola que vale 1.000 euros y la voy a cobrar a 2 años, si la cobro, yo tengo que pedir préstamo para seguir funcionando, esto. Igual te digo, mira, la farola vale 2.000 euros, ¿no? Y ahora, pues incluso puedes sacarla por menos de los 1.000, ¿no?, inicial, porque se sabe que se va a cobrar. También se han eliminado muchos gastos superfluos, como ya te digo, había muchos gastos que no estaban controlados ni revisados. Entonces se hace una labor fiscalizadora por parte del equipo de gobierno diaria de este tema, ¿no?, que hay que estar muy en lo alto del tema de estos gastos. También sabías que había un problema económico en el ayuntamiento brutal con el tema de las 22 viviendas de Coto de Borno. Esto suponía casi 60.000 euros al año al ayuntamiento de Borno para tener a esas personas realojadas. Esto se ha tirado así más de 20 años. Esto ha sido un boquete que le ha supuesto... Hace 20 años 60.000 euros al año es más de los que valen las viviendas. Claro, es que hasta los propios vecinos decían, es que se podían haber hecho las casas 2 veces. Pues nosotros en 2 años y medio entregamos las casas. Y hemos pedido un préstamo que vamos a terminar de pagar en este año 2019. Pero yo decía lo del milagro económico porque si ahí está la gestión que nos estáis destacando, sí que es cierto que medidas traumáticas, vamos a llamar extremas, tampoco habéis tenido que tomar. O sea, no ha habido despidos importantes en la administración, no ha habido que cortar servicios importantes, no habéis reducido ni siquiera en capítulos como fiestas, no habéis dicho, mira, el carnaval en Bornos, que es tan importante, tenemos que quitar casi todo porque no hay manera de pagarlo. O sea, no habéis tenido que tomar una medida tan traumática, simplemente gestión, ¿no? Mirar gestión poco a poco. Y por ejemplo, haciendo referencia al tema que nos cubre hoy, que es el tema de los presupuestos,
cumpliendo lo que decimos que vamos a hacer. Porque los presupuestos, la gestión presupuestaria de los anteriores mandatos también era irreal. Tú decías que te iba a gastar 10 y te gastabas 25. Y tú decías que ibas a ingresar 10 y después ingresabas 5 para cuadrar el presupuesto. Pues eso también ha generado que hayan produciendo... La pelota crezca. Que la pelota crezca. Nosotros estamos cuadrando los presupuestos y después eso se ve patente en las liquidaciones, cuando se hace la liquidación del presupuesto, que cumplimos con lo que decimos. Yo sé que no vas a estar de acuerdo con mi afirmación, pero rompiendo tópicos, ¿no? Porque se suele decir que la izquierda, que las formaciones de izquierda, pues son un poco más ligeritas a la hora de gastar y demás, y tú me estás comentando lo contrario, ¿no? Nosotros hemos sido los primeros en apostar por la gestión económica, por la austeridad económica, bueno, nada más que la austeridad, por controlar el gasto. Eso rompe un poco los tópicos, ¿no? Que siempre se dice, la izquierda gasta, la derecha después arregla y ahorra. Habéis roto todos los tópicos en ese sentido. No es tópico, no, yo creo que esa afirmación es errónea, ¿no? Porque, y se demuestra, ¿no?, en los ayuntamientos que gestiona, que no ibas a estar de acuerdo con la afirmación, que gestiona la izquierda, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de que la capital, ¿no?, de la provincia, que está gestionada por Podemos Izquierda Unida, se está alabando la gestión económica que está haciendo, y somos de izquierda. Nosotros gestionamos la economía para gastarlo en lo que realmente importa. El PP, pues muchos ayuntamientos que ha pasado, pues todos sabemos la pelota que ha dejado de deuda, y a mí no me pueden poner de ejemplo económico a la derecha cuando la gestión económica que está haciendo la izquierda en muchos ayuntamientos pues está siendo bastante destacable en comparación con los gobiernos de derecha, así que no estoy de acuerdo contigo. Sabía que no ibas a estar de acuerdo, tampoco es una afirmación mía, es que se suele utilizar esa afirmación. Decía Raúl, hemos presentado los presupuestos a las asambleas, ese es otro capítulo importante que habéis pretendido, y es que la gente en cierta forma participe. Raúl es delegado también de participación ciudadana y habéis puesto en marcha mecanismos, de hecho tenéis obras en el Ayuntamiento de Bornos que han decidido los propios vecinos. No sé si en ese apartado estáis un poco contentos, descontentos con la participación, o pensáis que todavía deberíamos de ser más conscientes los vecinos y una vez que se nos pone en nuestras manos las posibilidades de participar más. Por ejemplo, no sé si ha sido buena la participación en las asambleas en las que se le ha dado a conocer el presupuesto antes de aprobarlo. Pues la verdad es que sí, ¿no? Nosotros en el tema de la participación ciudadana partíamos de un campo que no se había trabajado en nuestro pueblo, y todos sabemos, ¿no?, que este tipo de cosas pues cuesta implantarlas, sabemos que esto es algo de un proceso largo, pero queremos inculcarle a nuestros vecinos y vecinas que cuando el equipo de gobierno que esté de turno en el ayuntamiento exijan que se actúe de esa forma. Nosotros, por ejemplo, en el año 2016 hicimos los primeros presupuestos participativos, y en el año 2017 doblamos la participación de la gente que votó. Y lo mejor de la gente que votó es que ya ha visto las obras ya están hechas. Hay algunas que se están ejecutando, otras que están a punto de empezar, pero, por ejemplo, una demanda que hicieron a esta campaña el año anterior por una sustitución del arenero del Col, pues se movilizó el equipo directivo, el AMPA, y eso ya es una realidad, eso ya está hecho. Después hay un parque también que salió en Coto de Borno elegido y se está terminando ya, lo tendremos en las próximas semanas, seguramente ya está en funcionamiento, y eso lo ha votado la gente. Después también tenemos la biblioteca. Ahora que va a ser con el tema de la biblioteca. La biblioteca que yo creo que eso fue hasta un orgullo para todos, ¿no? Que se eligiera, porque tendemos a decir, la gente no quiere ni cultura, ni quiere libros, ni quiere nada hoy en día, y resulta que vos le ofrecisteis varias posibilidades y eligieron la biblioteca. La ampliación de la biblioteca. En primer lugar, nosotros se votó la primera fase, hemos conseguido fondos propios para hacer toda la fase, pero la gente entiende también que hay que seguir recuperando patrimonio de nuestro pueblo, y sabemos que la Casa Ordóñez es un elemento bastante importante en el patrimonio de nuestro pueblo, y aparte, ¿no?, de que nos sorprendió a todos, ¿no?, y es un orgullo, ¿no?, que la gente votara la ampliación de la biblioteca, porque hay que mejorar esas instalaciones. También vamos a recuperar un monumento histórico de nuestro pueblo que va a ser para el disfrute de todos, ¿no? También eso puede ser una muestra de que la gente al final la hace partícipe de... Y se pone también el traje de la responsabilidad, ¿no?, de decir...
una biblioteca, un edificio importante, esto hay que priorizarlo sobre otras cosas, que no decimos que no sean igualmente importantes, arreglos de calle y demás, pero parece que ahí habéis conseguido que la gente entre en la misma dinámica que estáis al final los políticos locales, y es que no digo que tu calle no sea importante, no digo que el agujero de tu puerta no sea importante, pero tengo 27 posibilidades, tengo que priorizar, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte nosotros, el tema del arreglo de calle, que de hecho en el presupuesto de este año el principal programa de inversión viene por un programa de arreglo de viales. Nosotros el tema de las calles no las metemos en los presupuestos participativos. ¿Por qué? Porque yo no te puedo elegir a ti que tú arregles la mía. Claro. Entonces eso es algo que por responsabilidad el ayuntamiento tiene que mantenerlas, ¿no? Y reconocemos que después de varios años de PER que se han llevado, por ejemplo este año la construcción de la estación de autobuses, o también la construcción del antiguo centro de salud o de la residencia, la primera fase de la residencia de ancianos, se ha llevado importantes presupuestos que ha ido en detrimento del arreglo de calles, ¿no? Que ya este año estamos arreglando la calle Arena, la calle Sobrealta, son calles que necesitaban y ya estamos intentando destinar. Sabemos que hace falta más, pero iremos, y en las próximas semanas también empezará en la calle Río Guadalete otra obra de adecuación. Ahora en los ayuntamientos es difícil encontrar en muchas inversiones propias en esos presupuestos. Tú nos hablabas de que las nuevas cuentas tienen apartados para... Sí, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos también, aparte una de las obras destacables también del año pasado, que va a empezar en breve, es la restauración del patio del Castillo de Palacio de los Rivera. Tiene un presupuesto bastante importante, más de 400.000 euros. Eso lleva una subvención del Ministerio de Fomento, pero tenemos que aportar al ayuntamiento el 25%. ¿Qué es lo que pasa? Ese fue el mismo caso de la logia y era un presupuesto mucho menor. Si el ayuntamiento, nosotros podemos concurrir a pedirle subvención a otras administraciones, pero si no podemos aportar nada nuestro, pues se pierde la inversión total, ¿no? Que es una pena, que es lo que pudo pasar con el tema de la logia, que al final también fue el mayor gesto de participación que tuvo el pueblo que pudimos conseguir. Buscasteis una alternativa porque en ese momento no se podía permitir lo que... o lo hacíamos así o se perdía la inversión. Se hizo un crowdfunding, se buscó dinero en los vecinos y se consiguió. Se consiguió. Teníamos que aportar 34.000 euros y el total de la inversión era 120.000 euros. Si no hubiésemos conseguido esos 34.000 euros, la logia no se hubiese restaurado, se hubiese perdido la subvención y no sería ya un elemento turístico destacable dentro de la provincia como es la logia, ¿no? Del Castillo Palacio de los Rivera. No sé si es una muestra de ello o no, pero este año no os planteáis acudir a una cosa similar para el patio, sino que la situación ha mejorado hasta el punto de que el ayuntamiento ya puede aportar esos fondos directamente. Claro, sí, no sé si es una... La aportación ya es municipal también, la aportación municipal de esa subvención pues se ha aportado con fondos del ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hacíamos un símil también con el tema de, por ejemplo, el coste del punto limpio, ¿no? Lo asume directamente el ayuntamiento, no todo el que lleva allí su basura o sus restos no tiene que pagar nada, y eso, por ejemplo, salió de eliminar ya el alquiler de las casas del coto, pues eliminamos un gasto que estaba penalizando y podemos ofrecer una alternativa, un servicio que beneficia a todos y redunda en el medio ambiente de todo nuestro municipio. Intereses, reducción de esos alquileres, ahí vienen las bajadas que se y como hemos dicho también, cumplir con lo que decimos que vamos a gastarnos y a ingresar, ¿no? Nosotros, los principales impuestos del ayuntamiento en estos 4 años, y eso es constatable, con todos los boletines oficiales de la provincia, no hemos subido los principales impuestos, porque sabemos que la situación económica de muchos vecinos es complicada, y nosotros no hemos subido el IBI, no hemos subido el impuesto de vehículos, incluso se incluyó el año pasado una bajada, no se ha subido la tasa de basura, ni el impuesto de construcciones y obras, ¿no? Cosa distinta, que mucha gente también me lo dice, nosotros el tipo del IBI no se ha modificado. Cosas distintas, que haya habido regularizaciones catastrales que está afectando a todo el territorio español, lo que pasa es que los pueblos van paulatinamente. Además también estabais en un proceso previo a vuestra llegada al gobierno en el que se estaban
regularizando algunas construcciones que estaban fuera del IBI, algo Claro. que ha sucedido en muchos muchos ayuntamientos. Lo Sí, digo porque la oposición en este caso, también hay que decirlo, dice eso, dice si ha habido un aumento de ingresos del ayuntamiento que viene de aquí, pero que realmente es una regularización. Es una regularización catastral que ha afectado a todo el Estado, ¿no? Hay pueblos que ya, por ejemplo, conocemos de la comarca, por ejemplo, Villamartín ya lo ha tenido, Prado de Rey, hay otros que están a punto de llegarle. Entonces, primero el catastro te advertía de que a lo mejor tú no estabas tu valor catastral no era el que tú decías que era, porque tenías otra construcción. Nosotros siempre hemos dicho en este tema que ha llegado en el peor momento posible, porque era cuando peor lo estaba pasando la gente, pero también es de justicia que si Claro. tú tienes una casa de 2 plantas y estás pagando como un solar, el que tiene la casa de 2 plantas también y está pagando por una casa de 2 plantas, dice, bueno, entonces a mí tienen que recoger la basura igual que a mi vecino, ¿no? Entonces, un poco también de... Yo creo que ahí lleva razón. Todos sabemos que es una cuestión de justicia. Es cierto que podemos ver situaciones particulares y entenderlas todas y decir, sí, pero me viene en un mal momento, tengo que pagar 2 años atrás y claro. Claro, eso ha sido... El vecino que lleva pagando 20 años a lo mejor, por lo mismo que otro no ha estado pagando durante 20 años, pues dirá, bueno, sí, tienes que pagar 2 años, pero yo he pagado 20. Claro. Entonces, al final, yo creo que todo el mundo entiende que es un tema de justicia la regularización, pero, Sí, pero bueno, el que... llega el momento, pues perjudica. Claro, y también tuvimos que hacer bastantes gestiones porque el tema, el Servicio Provincial de Recaudación no ha tenido una buena gestión de la regularización en Bornos, porque incluso se cobró un año que no se debería de haber cobrado, que gracias al equipo de gobierno pues se le ha devuelto ya a los vecinos, pero también pues eso incrementó un poco el malestar de la gente, que nosotros lo comprendíamos, pero era algo que no podíamos solucionar, ¿no? Que era algo que le iba a afectar a todos los pueblos y le está afectando a todos los pueblos, de hecho. Con todo, con este presupuesto, yo decía, es un año electoral, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones. El equipo de gobierno de Izquierda Unida decidirán los vecinos si se va o no se va. Pero en el supuesto de que tuviera que irse a final de mayo, habrá muchos espectadores que me vean, no se van ni de coña. Otros dirán, sí, se van, por supuesto. Ya lo dejamos ahí en cada uno y que cada uno decida lo que quiera, lógicamente. Pero en el supuesto de que tenga que irse, os iríais diciendo, bueno, me voy, pero mi gestión me permite decir que me voy dejando al ayuntamiento en una situación mucho mejor de lo que estaba, o por lo menos igual. No sé cuál sería el caso de... Pues yo, si la persona que se tenga que encargar de las cuentas en la siguiente legislatura va a tener una suerte que yo no tuve, porque yo lo que a mí me dejaron de herencia económica fueron unas declaraciones del anterior alcalde, Juan Sevillano, que dijo que dejaba el ayuntamiento en bancarrota, cosa por la que tampoco le he visto pedirle perdón a los vecinos de Bornos, porque salí tú en la tele diciendo que has dejado el ayuntamiento en bancarrota y no sé qué mérito tiene. Y aparte con comentarios como a ver cómo se las apañan, ¿no? Pues esa fue mi herencia, eso fue lo que yo tuve que gestionar desde que tuve que llegar al ayuntamiento de Bornos. Yo no le deseo a nadie los meses que pasamos al principio, porque eran, ya te digo, ¿no? Pues, venían proveedores, gente que tenía realojadas las familias de las viviendas del Coto, gente con nómina desde el año 2009, era un caos económico lo que tenía el ayuntamiento, ¿no? La PIE retenida. Hoy en día hay datos que son constatables, comprobables y que van a ser diferentes a cuando nosotros llegamos. La situación del ayuntamiento ahora mismo es una situación estable económicamente y creíble. Yo te voy a dar 4 datos que resumen bastante cómo estaba el ayuntamiento hace 4 años y cómo está ahora. Por ejemplo, el remanente de tesorería, que es, digamos, el resultado de los ejercicios presupuestarios, incluyendo los anteriores, ¿no? Que se va arrastrando ahí. Que se va arrastrando. Cuando llegamos nosotros era de menos 3.400.000 euros. En el último ejercicio arroja un saldo positivo de 285.000 euros, con el que hemos podido acometer la inversión de la calle Río Guadalete. El periodo medio de pago, como te he dicho, había facturas que se tardaban en pagar más de 2 años. El actual periodo medio de pago en el cuarto trimestre de 2018 es de 10,06 días. Después, la deuda bancaria que tiene el ayuntamiento, a pesar de haber formalizado el plan de pago a proveedores y el préstamo para la reconstrucción de las viviendas del Coto. El préstamo legislatura de...
Cuando llegamos a 31 de, vamos, se mira a final de año, a 31 de diciembre de 2015 había una deuda de 2.300.000 euros con los bancos. Cuando al 31 de diciembre de 2019 Pasado. habrá 1.700.000 euros de deuda bancaria. Entonces son datos constatables que ahí están, se demuestra y que van a permitir que el equipo de gobierno que entre, si somos nosotros o si es otro equipo de gobierno, pueda retomar y empezar a hacer las políticas que tenga que hacer con unas cuentas estables y saneadas. Empezar a hacer las políticas que tenga que hacer quiere decir que desde el equipo de gobierno tenéis la sensación de que habéis tenido que solucionar la situación económica, pero no habéis podido terminar de desarrollar el proyecto tal como vosotros os hubiera gustado, el proyecto que hubierais deseado. ¿Creéis que en una próxima legislatura, si los bornenses deciden daros la confianza, sería más fácil poner en marcha ese proyecto? Claro, nosotros en estos últimos 4 años, como hemos dicho, el ayuntamiento, vamos, muchos vecinos lo decían, miedo me da de lo que se vaya a encontrar, de lo que se está encontrando. Pues sí, bueno, pues nosotros ha habido cosas que a lo mejor no hemos podido terminar de ejecutar porque hemos tenido que estabilizar el ayuntamiento. Nosotros sabíamos que iba a estar mal, pero tan mal tampoco esperábamos que estuviera. Entonces, todo eso no nos ha permitido, a lo mejor, se han hecho muchas cosas, ¿no?, muchos avances, pero hay cosas que tú sabes que se necesitan más de 4 años para realizarlas, y yo creo que nuestro proyecto pues necesita una continuidad, y también, por el bien de nuestro pueblo, la gestión económica tiene que seguir la misma senda para ser un pueblo que sea solvente a la hora de gestionar, ¿no? En lo personal, Raúl tiene garantizado que va a aspirar a seguir dirigiendo el área. No lo sabemos todavía, ya se lo preguntaremos también a Hugo. Hugo ha sido ya elegido como candidato por la Asamblea de Izquierda Unida este sábado pasado, y nada, pues ahora empezará un proceso de elaboración de listas y ya veremos lo que decide la Asamblea. Nos hemos quedado sin tiempo, Raúl. Hemos hablado durante un buen ratito de la gestión económica. Nos quedamos con ese dato de que el enfermo tiene cierta mejoría, y entiendo que eso os permitirá que se note un poco más en la alegría del ayuntamiento, ¿no? Esperemos que también lo que necesitamos es una mejoría económica general de los vecinos, y que los vecinos también se note ya esa cierta alegría que todos estamos deseando por otra parte, aunque me parece a mí que la época de otras alegrías, de conciertos y eso, esa va a tardar en volver. No, todavía la estamos pagando. Esa va a tardar en volver un poquito más, ¿no? Porque al final el tiempo tenemos que aprender también, ¿no?, de eso. Hombre, hay que ser responsable, ¿no?, como cuando se están gestionando los recursos públicos, y que hoy en día estemos pagando todavía cosas de hace 15 años, pues la verdad que esas gestiones no fueron responsables, y estás quitándole a esta generación cosas que le diste que no le podías dar a la generación anterior, ¿no? Claro, porque esos jóvenes que hoy dicen no tenemos nada, ¿ves dónde vamos? No sé qué. Cuéntales que hace 15 años se hacían conciertos, claro, que bien podían ser de una buena entrada de pago y que se hacían gratuitamente en medio de la calle. Y el mandamiento de pago de cuando vino David Bustamante a Borno lo he firmado yo, así que imagínate. Y yo recuerdo que estuve y era bastante Deberías de invitar a David Bustamante a Borno. Desde aquí hacemos la de eso, que vuelva por lo menos ya, no sé si a cantar algo, no sé, pero es verdad que se ha convertido en el símbolo, de aquello, el concierto de Bustamante. ¿Tanto costó el concierto de Bustamante para que haya sido el símbolo? Fue un desmán, unos desmanes que hubo en esos años bastante importantes, que bueno, sí, yo lo he dicho bastantes veces, si el ayuntamiento se lo podía permitir, pues bienvenido sea, bueno, era su gestión, pero cuando a día de hoy todavía estamos pagando aquello, es que el ayuntamiento no se lo podía permitir. Entonces vamos a ser responsables. Hoy el ayuntamiento de Borno, económicamente hablando, es respetable, tenemos un nombre. Antes tú decías ayuntamiento de Borno y es que nadie quería trabajar contigo. Te decía, bueno, ¿y cuándo me vaya a pagar? Antes de contratar, me dije, oye, ¿y usted cuándo me vaya a pagar? Porque el ayuntamiento de Borno sabemos que paga más, no sé. Eso pues poco a poco se va remontando para que sea un pueblo atractivo también. Ahora nos vamos a ir a una parte menos seria porque ya estamos despidiendo, y le voy a preguntar a Raúl a ver si es capaz de contestarme. ¿Tú fuiste al concierto de Bustamante? Yo fui al concierto de Bustamante. Si lo llegas a saber, te tapas las orejas, no escuchas nada, ¿no? Porque ¿quién te iba a decir ahí que irías siendo un chaval, ¿no? Sí, era bastante jovencito. Que lo ibas a pagar, bueno, lo ibas a pagar tú, lo ibas a pagar los bonos, pero que ibas a
a firmar tu mandamiento de pago muchos años después, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. son las cosas? Si no llegas a ver, te suba al escenario y no canta ni Dios, ¿no? Muchas gracias, Raúl, por habernos acompañado. Un placer, como siempre, y seguiremos pendientes de ver esa gestión económica, cómo sigue adelante, y de que nos lo vayáis contando día a día. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir, volveremos la semana próxima con más protagonistas aquí en este Pueblo Abierto. Ya saben, vamos a iniciar una serie de entrevistas, pero pronto llega la parte que más, iba a decir la que más nos gusta, la que más me gusta a mí, y no sé si a ustedes. Parece que sí. Debates, tertulias y sobre todo debates preelectorales que ya estamos preparando para que las diferentes opciones puedan poner sus propuestas cara a cara sobre la mesa y nosotros seamos testigos y lo llevemos hasta vuestra casa. Muchas gracias por su atención, volveremos la semana próxima con más protagonistas aquí en este espacio en Pueblo Abierto. Hasta entonces.